Perspectivas Culturales, con Ricardo Marcos. El presidente de CONARTE abre un foro para dialogar con los actores que determinan el rumbo cultural del país en la actualidad. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en esta emisión nueva de Perspectivas Culturales. El día de hoy tengo el gran gusto de presentarles a la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Jaspersen, con quien vamos a dialogar el día de hoy precisamente, y espero que esto nos dé para cosas muy interesantes, hablando del sector cultural, de la actualidad y de todos los retos que tenemos por delante. Giovanna, antes que nada, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación, y por otro lado, a manera también de presentación con nuestro auditorio, descríbeme quién eres en un par de líneas. ¿Cómo te gustaría que la gente te ubique, más allá de lo que yo comenté? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en el programa, pero además poder estrechar este diálogo entre los estados que creo que ha sido fundamental ahora más que nunca entre los distintos gobiernos y entre los distintos actores del ecosistema cultural. En relación a la presentación, creo que vaya, el servicio público sí es una vocación, creo mucho todavía en el servicio público como vocación. Soy una persona que se ha dedicado a la cultura, a las artes y el patrimonio cultural, enfocada especialmente al potencial que tienen estos en relación a los derechos humanos y la participación social. Creo que más allá de los temas de especialidad, que estarían orientados sobre todo al patrimonio cultural, los museos y la participación, creo que soy comunicadora de la cultura y las artes y mucho de lo que he buscado hacer es justo dar saltos para la reestructuración de nuestro sector, para que deje de ser un elemento aislado o separatista que pertenece solo a ciertos núcleos y que podamos participar todos de él. Bueno, pues a eso yo añadiría que además estoy ante una de las mujeres mejor preparadas en cuanto a cultura se refiere del país. 2 licenciaturas, hay que decirlo. Fue directora también del Museo Regional de Antropología de Yucatán y tiene también otras partes ahí curriculares. No es la naturaleza de este programa, pero creo que en este caso sí es importante el que ustedes sepan con quién estoy dialogando. Y a ver, Giovanna, una cuestión que me parecería muy interesante, evidentemente vamos a ir aterrizando hacia la actualidad, pero ¿tú consideras que en el caso de tu trayectoria, la cultura, en este caso, para una cuestión de desarrollo, pues ya de entrada es algo difícil? Tú lo has descrito como una cuestión vocacional. Sí, vocacional y también que cambiemos un poco el paradigma de lo que convencionalmente nos enseñaron que era la cultura, ¿no? Sin que caigamos en el otro extremo, sino más bien comprender la cultura en su diversidad, ¿no? Y que hablemos de que la cultura es sustantiva, que es estratégica, que tiene esta importancia medular en las personas, las sociedades y la construcción del futuro. Tiene que ver también de comprender la cultura justamente desde esa diversidad, lo que nos interesa a las personas, nos hace comunes, este puente que hace que tú y yo podamos enunciarnos en la misma lengua y a partir de eso tengamos un primer elemento común y de diálogo, pero también las grandes expresiones artísticas, las grandes manifestaciones artísticas que tienen una conexión inmediata con la mente de las personas, con la belleza, y que hemos hablado mucho justamente de su potencial transformador en relación a lo que puede generar el cambio de perspectiva de alguien al descubrir la grandeza de las artes. Respecto a tu llegada a la Secretaría de Cultura de Jalisco y en contraste quizá con otros elementos que te encontrabas en tu paso por el INAH, ¿cuáles fueron los retos que tú te encontraste específicamente respecto al puesto que ocupas el día de hoy?
Creo que por una parte, y esto es algo que compartimos todos los estados, que tú seguramente conoces muy bien, un escenario de muchas brechas, es decir, no es lo mismo hablar de la cultura y las artes desde Guadalajara, desde el centro histórico de Guadalajara o desde la infraestructura cultural de Guadalajara, que decir cultura y artes en la Sierra Wixárika, en la Asamblea Comunitaria de San Andrés Coamiapa. Esta distancia y esta brecha histórica hace que los proyectos de política pública tengan que alimentar, por una parte, el continuar consolidando los elementos de desarrollo que nos dan distinción nacional e internacional, como pueden ser, por ejemplo, las industrias culturales y creativas, en el caso de Jalisco, la economía naranja, el hacer proyectos multidisciplinarios para el desarrollo de la cultura y las artes, pero por otra parte, que también tomemos como una responsabilidad el hacer cultura que alimente a la reducción de las brechas, a la diversidad de manifestaciones, al avance en materia de derechos humanos, a que comprendamos que los problemas culturales, que históricamente nos han dicho que son problemas culturales, como puede ser el machismo, el clasismo, el separatismo, el racismo, la discriminación, también los podemos deconstruir desde la cultura, y que la cultura es un camino justamente para avanzar en este marco. Yo creo que el principal reto, por una parte, es ese, tener realidades tan distintas en un estado megadiverso como es Jalisco, vaya, contenedor de las grandes declaratorias de la mexicanidad, pero al mismo tiempo un estado cosmopolita y contemporáneo con una gran efervescencia cultural y artística. Y creo que otro de los retos a los que nos enfrentamos quienes llegamos a la administración pública de una secretaría del tamaño, de las dimensiones como es la de Jalisco, es que históricamente la cultura y las artes a nivel institucional no se han tratado con la misma seriedad que se trata, por ejemplo, justamente el sector salud o el sector seguridad, ¿no? Por poner algunos ejemplos que hoy nos resultan urgentes e importantísimos. Esto hace que tengamos huecos institucionales que históricamente hemos ido arrastrando, que en la administración pública, por el andar cotidiano y el ritmo de los días y las responsabilidades, es muy difícil tomar el tiempo y la dedicación y el equipo concentrado en hacer institución, que en realidad es lo mejor que le podemos dejar a las personas para el futuro y es lo que verdaderamente traza líneas de sustento transeccional para nuestro sector para el que trabajamos finalmente. Entonces, en el mundo de la cultura ha sido muy común que, por ejemplo, quienes estén al frente de las encomiendas institucionales sean artistas o, por otra parte, que sean personas probablemente cercanas al sector, pero no dedicadas justamente a la administración pública. Y creo que esto ha dejado en nuestras instituciones culturales huecos o cosas que no se alcanzan a solucionar al mismo tiempo que llevamos un gobierno y que llevamos la administración pública, ¿no? Yo creo que lo concentraría en esos dos elementos, las brechas y las diferencias, y por otra parte, el que en cultura seguimos pagando hoy la falta de un rigor institucional y de gobierno para nuestro sector, porque se ha considerado históricamente un sector blando o accesorio. Eso se ve también en el empirismo, ¿no? Que ha envuelto desde el punto de vista profesional a este sector, hay que aceptarlo, ¿no? Incluso al día de hoy tenemos algunos colegas que no tienen estudios formales, vamos a decir. Y no quiero que suene evidentemente peyorativo, simplemente que, claro, también hay un bagaje de preparación que uno va haciendo sobre la experiencia y eso es ineludible. Y en el caso de... Es importantísimo. En el caso de Nuevo León, muchos de nuestros grandes personajes ya decanos, pues se formaron porque en ese entonces no había un estudio más especializado en la gestión cultural. Pero lo que sí veo es que las
las nuevas generaciones y otras que pues ya no somos tan nuevas, pero tampoco somos tan viejas. La mía me refiero porque la tuya todavía es más joven. Ya somos una que hemos roto con esa mala tradición, diría yo, y nos hemos ido preparando al respecto, y evidentemente hay un elemento vocacional, como bien coincido contigo, y también otra parte que tiene que ver con el rigor, con una preparación exhaustiva, creo yo, que no debería de concluir, o que, en la cual debemos de tener esa aspiración de seguirnos reinventando, seguir aprendiendo como lo estamos haciendo, creo yo, en estas circunstancias. Ahora, me llama mucho la atención estos contrastes que tú hablas, ¿no? En un estado como Jalisco, evidentemente hay culturas más autóctonas y otras más cosmopolitas, como la que se encuentra en Guadalajara. Yo no podría decir que Nuevo León sea el mismo caso, porque si bien evidentemente en la época de la colonia llegaron pueblos indígenas, particularmente los tlaxcaltecas, algunas poblaciones de Nuevo León, y hay en ese mestizaje varios descendientes del lado de los españoles y de los tlaxcaltecas. La realidad es que las culturas en Nuevo León más bien se han configurado como culturas rurales y cultura de ciudad. No encontramos ya pueblos autóctonos más que aquellos que con la migración han ido llegando por las oportunidades que buscan. Sin embargo, aquí el punto que me parecería interesante como para discutir un poco es el tema del centralismo, porque particularmente en los estados tenemos también a veces una tentación al centralismo, a creer que todo se tiene que estructurar desde la capital de los estados. Hay una razón a lo mejor espacial y de medios que evidentemente hacen que desde aquí surjan mucho las políticas culturales hacia los municipios, pero curiosamente hay a veces poco eco respecto a lo que ocurre en los municipios de fuera del área metropolitana, y esto lo podemos tropicalizar incluso a un sentido nacional. La federación tradicionalmente ha sido centralista, como que yo veo que la actual administración trata de romper un poco con estas circunstancias, pero en mi opinión no veo todavía pues avances considerables en ese respecto. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, es como si replicáramos justamente fórmulas, ¿no? O sea, por una parte tenemos un tema de accesibilidad, que tú bien mencionas, en relación a las comunicaciones, los transportes, la infraestructura, que está muy concentrado en nuestras capitales. En el caso de México, creo que justamente si hiciéramos, por ejemplo, un diálogo entre Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México, es algo que ya no percibiríamos, ¿no? Hoy. Pero estamos hablando de, bueno, es algo que 500 años después ya no percibiríamos, ¿no? Esto no sucede en todo el país, en las capitales de todo el país, pero es algo que replicamos en los estados, ¿no? La concentración de servicios, la concentración de comunicaciones, de accesibilidad, porque no se trata solo de que las cosas estén ahí, sino que tengamos herramientas para hacerlas asequibles, para poder acercarlas, para poder ejercerlas también, ¿no? Y que finalmente es lo que sucede con las brechas. O sea, mientras no trabajemos de manera concentrada en reducirlas, es imposible, ¿no? A mí, por ejemplo, esto me parece muy importante en los programas y los proyectos para democratizar la cultura, para extender, digamos, la cultura en el territorio en tanto que derecho humano, ¿no? Cuando hablamos de la descentralización, por ejemplo, nosotros eso lo hemos trabajado en todo un eje de trabajo que llamamos cultura cardinal, que tiene que ver con nuestro proceso de descentralización y digamos, de extensión territorial de la cultura y las artes. Y lo más importante creo que nos toca defender no es el que se hagan cosas, porque finalmente
en todas partes se hacen cosas, ¿no? Nosotros tenemos direcciones de cultura que funcionan muy bien, tenemos gente que está preparada, tenemos infraestructura cultural en todo el estado, tenemos 283 bibliotecas, muchísimas casas de cultura también. Lo que es muy importante es que lo que hagamos desde el centro, o lo que generemos desde los gobiernos centrales, hable de igualdad de circunstancias en relación a la calidad, en relación a las producciones, en relación a lo que estamos poniendo al acceso de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros el primer año de la administración lanzamos un programa que se llama Pequeñas Dosis, pensando en que necesitábamos recuperar el espacio público, sí, por una situación de violencia, pero también que necesitamos generar con nuestra comunidad artística y cultural presentaciones de pequeño formato, que fueran de muy buena calidad, que nos permitieran hacer itinerancias y que nos dejaran que las personas pudieran descubrir a través de la cultura y las artes, probablemente incluso nuevas disciplinas que antes no conocían, y al mismo tiempo que pudiéramos trabajar en el acceso a la cultura y las artes con programaciones distintas a lo que sucede en los municipios. El trayecto para la reducción de brechas no podría ser lo que ellos ya están generando desde las casas de cultura, porque entonces pues no tiene ningún sentido, ¿no? Se convierte nuevamente en un acto de imposición en relación a lo que llevamos de aquí, que en realidad es lo mismo que ellos generan y de manera mucho más auténtica. Al contrario de cuando buscamos que entren nuevas cosas a la agenda que probablemente no se conozcan, o que podamos llevar ciertos mensajes o ciertas reflexiones que probablemente no estén surgiendo en esa comunidad, o que bien eso nos sirva como una ventana a nuevas tradiciones o a otras expresiones que no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, en este mismo programa llevamos al norte de Jalisco, justamente nuestra zona, nuestra sierra, con la presencia más importante de grupos originarios, llevamos milongas participativas. En lugar de llevar un ejercicio esencialista en relación a los grupos originarios, mirándose al espejo en el reconocimiento, porque finalmente si hay grupos que reconocen el valor y lo enraizado y lo fundamental de la cultura y las expresiones culturales e identitarias, son ellos. Nos parecía muy interesante el poder poner en un municipio como Bolaños, en un sitio además espectacular como su Casa de Moneda, una presentación de milongas con un grupo que se dedica a hacer música sudamericana y a que pudieran aprender a bailar milongas, y que esto sirva como una ventana verdaderamente al diálogo y la diversidad y el reconocimiento de la diferencia y la identidad como una frontera y no solo como un ejercicio que parte del esencialismo. Creemos que el que podamos poner al alcance cosas que convencionalmente no lo estarían, o que puedan activar dinámicas sociales que probablemente puedan sacar del tránsito cotidiano, es lo mejor que podemos hacer para la reducción de esta brecha, además de, por supuesto, tener igualdad o transitar hacia la igualdad de condiciones en relación a materias mucho más prácticas como puede ser la infraestructura cultural, ¿no? ¿Qué otras políticas consideras que han sido fundamentales en la visión de la actual administración de Jalisco, ¿no? De cultura de Jalisco? Nosotros, cuando comenzó la administración, trabajamos en 6 ejes que han marcado la línea de todos nuestros proyectos que se plantearon al inicio, junto con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de nuestro Estado. Y estos 6 ejes, si los puedo enunciar así de forma muy, muy rápida. Uno de ellos tiene que ver con la descentralización, como comentaba, que es todo cultura cardinal, tomando ciertos puntos como referencia para poder hacer una regionalización activa del Estado. El segundo de ellos tiene que ver con hacer cultura con enfoque, que es justamente el trabajar la agenda de la cultura y las artes en seguimiento a temas de derechos humanos y reducción de brechas, es decir, hacer cultura con enfoque de género, cultura con enfoque a pueblos originarios, a derechos lingüísticos, cultura con enfoque a grupos específicos como pueden ser los niños institucionalizados o las personas que están privadas de su libertad.
El tercer eje tiene que ver con la profesionalización de la cultura y las artes, es decir, a seguirnos formando dentro del sector, probablemente incluso con disciplinas que aún no son de grado profesional en nuestro país, como puede ser la iluminación o cuestiones de tramoya, cuestiones técnicas que en otros sitios ya son, grados técnicos mayores y que nosotros todavía no los tenemos en grado de profesionalización. Aquí entra también una línea de trabajo cercana con los 2 programas universitarios, porque nosotros somos una Secretaría de Estado que tiene 2 formaciones universitarias en cuerpo de gobierno, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y una licenciatura en Artes. El cuarto eje tiene que ver con la infraestructura cultural existente, es decir, nuestra apuesta es no pensar en grandes obras, sino pensar en el mejoramiento de la infraestructura para que tengamos mejores experiencias en torno a la cultura y las artes y que entonces podamos dejar un sector que pueda ser más sano, incluyendo en eso hacer institución. Por ejemplo, los 17 museos que dependen de la Secretaría estaban albergados en una jefatura de departamento a nivel institucional. Esto hacía que estos 17 museos, para comenzar, no pudieran tener un director, porque no puede haber un director debajo de un jefe de departamento. Entonces, comenzamos el proceso desde hacer una iniciativa para que fuera llevada al Congreso para la creación de un organismo público descentralizado que pudiera albergar a todos estos espacios museísticos, pero también la política pública en materia de museos. Es decir, el mejoramiento de la infraestructura lo estamos entendiendo también como el cuerpo administrativo y de gobierno para la cultura y las artes. Nuestro siguiente eje tiene que ver con los productos culturales Jalisco, es decir, aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos, que van desde José Clemente Orozco hasta Isaac Hernández, pasando por Guillermo del Toro, Consuelito Velázquez y Refugio Barragán. Recordar que tenemos íconos de lo nacional, que en el cotidiano, en el abstracto, son los símbolos de lo mexicano hacia el exterior, y que tenemos el orgullo de que sean de Jalisco, desde la bebida nacional hasta la música nacional, pasando por muchísimo talento, o por nuestra orquesta filarmónica y nuestros grupos artísticos de la Secretaría, ¿no? Tenemos 7 grupos artísticos que al llegar a la administración estaban dentro de una jefatura de recursos materiales y que hemos buscado reconocer como el último eje de trabajo tiene que ver con la cultura para la paz, sumando todo nuestro trabajo a una agenda transversal y compartida de todo el gobierno para la construcción de paz como un bien común, más allá de la reducción de las violencias, el que comprendamos que la paz es un bien social, es un valor, es un carisma también, y tiene que ver con la forma en la que nos enunciamos, convivimos, participamos del espacio público. Estos 6 ejes cobijan todos los proyectos, programas, partidas presupuestales, organización de gobierno, convocatorias, recursos, tratando de hacer un ordenamiento muy lógico que tenga que ver con si algo no está ahí, no es que no sea importante. Quiere decir que probablemente en este momento de la historia de nuestro Estado no es la prioridad de llevarse desde el área pública, ¿no? No es que no sea importante, quiere decir que probablemente deba de ser acompañado de otra instancia, como podría ser la universidad o bien la iniciativa privada. Ahora bien, si pensamos en cuál ha sido la aportación del gobierno en lo que va de esta administración, sí, el tener un proyecto de gobierno muy claro en materia de cultura, y creo que ahora el haber podido dar atención y responder a la pandemia, y responder de la misma manera
ordenada, institucional, crítica y digamos, congruente con las distintas etapas y lo que necesitaron las personas y el gobierno de nosotros, pero también en relación a la política pública y los temas y su adaptación a esta nueva realidad, porque requirió de todos los gobiernos una nueva revisión presupuestal y un replanteamiento de las metas, los objetivos, los proyectos y los programas para atender a una emergencia. Me queda claro que hay estados más avanzados en el reconocimiento del propio territorio y la diversidad cultural, así como las necesidades. Es cierto que en ese sentido la descentralización también del país tiene que ir también de la mano de un trabajo mucho mayor riguroso de las propias entidades culturales. O sea, y eso leyendo algunas de las líneas de lo que tú acabas de exponer. O sea, en pocas palabras, hay políticas culturales que también se establecen desde todos los estados las tenemos. Me llama la atención que, sin embargo, varios estados estamos hablando sobre desarrollo cultural, programas comunitarios, estamos hablando de cultura comunitaria, incluso mucho antes que la Secretaría de Cultura estableciera, vamos a decir, este programa de carácter federal. Y hasta cierto punto me provoca mucha sorpresa el hecho de todas estas coincidencias que hemos podido ver. No puedo hablar tampoco por todo el territorio, pero sí puedo hablar por muchos estados con los que ha habido una buena relación y una buena interlocución. Sin embargo, tú acabas de dar también en el blanco sobre una cuestión que hace que casi hagamos tabula rasa de lo que veníamos haciendo. Quizás lo digo un poco dramáticamente, pero la realidad que tenemos hoy es la realidad del COVID-19. Y esta realidad ha hecho que hagamos un replanteamiento de muchas cosas. No estoy diciendo evidentemente que esto da al traste con las políticas culturales que se establecen en cada sexenio o en cada administración del organismo cultural público de cualquier estado, pero lo que sí es cierto es que esto nos ha sumido en una reflexión, en una reconsideración del sector y al menos en una configuración también de las políticas culturales, o sea, de la forma en las cuales estas a través de programas o de proyectos son llevadas a cabo, ¿no? En este sentido, ¿cuáles fueron los retos más bien esenciales del COVID-19 respecto a la visión que ustedes tenían en Jalisco en cuanto a cultura se refiere? Uy, yo creo que este es uno de los temas que compartimos muchos responsables de la cultura y las artes, ¿no? Creo que la pandemia fue el gran reto de ver qué tan preparados estamos los gobiernos y sus representantes para adaptarnos al cambio y para hacer un ejercicio justamente de liberación o de replanteamiento inmediato y de reconfiguración y de adaptación para librar una crisis de sentido. Es decir, las personas, a todos nos ha afectado la pandemia, a todas las personas a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, en todos los núcleos tenemos una gran afección. Y esto ha generado que muchas personas tengan una crisis de sentido porque las personas, digamos, lo que han hecho convencionalmente para lo que se formaron toda su vida, en muchas ocasiones no lo pueden hacer en esta situación de pandemia, o está prohibido, o ya no funciona, o en fin. El asunto es que podemos tener personas en crisis de sentido, pero no podemos tener instituciones con crisis de sentido. Es decir, no podemos dejar
que desde la administración pública, desde la gobernanza, esta situación migre a no poder reaccionar frente a la situación. Creo que el COVID fue justamente un ejercicio de reacción, de qué hacemos. En el caso de Jalisco, y te lo comparto, el gran objetivo fue que, siguiendo la lógica de que estamos apostando porque la cultura sea estratégica y sustantiva y no accesoria, deberíamos de lograr desde el día 1, que en el caso de Jalisco fue antes del primer caso, porque nosotros nos resguardamos 5 días antes de que fuera anunciada la jornada nacional, desde el día 1 actuáramos con absoluta coherencia a cada una de las etapas que iba dictando nuestro gobernador y las autoridades sanitarias, que nosotros pudiéramos salir a hacer en consecuencia lo que sería la reacción desde nuestro sector. Esto involucró que antes de, bueno, que en el momento de mayor crisis, de mayor resguardo, cuando era todavía resguardo preventivo, tuviéramos una revisión profunda y crítica de todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura. Tuvimos una gran apertura por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Jefatura de Gabinete y de nuestra coordinación de gabinete. Sabemos que, vaya, convencionalmente en cultura uno recibe un oficio donde te dicen, ahí está tu reducción presupuestal, ¿no? Porque todo esto no lo puedes hacer porque no puedes convocar público. Lo que buscamos fue que nos permitieran hacer la revisión de todo el presupuesto, todos los programas, y que la reducción que se había proyectado pudiera ser una revisión crítica con base en las cosas que nosotros podíamos soltar, defendiendo las bolsas, los montos y los recursos que llegan directamente al sector y redistribuyendo otros para que continuaran llegando al sector. De esta forma, nuestro primer paso, cuando se nos pide a todos resguardarnos y quedarnos en casa, es generar un botiquín cultural que en realidad tenía que ver con el acompañamiento, con las familias en resguardo, con decir estamos juntos en la distancia, aunque no podamos estar compartiendo el mismo espacio físico. Durante este proceso y mientras el botiquín cultural estaba en curso, se hacía todo el trabajo institucional para lograr la revisión crítica del presupuesto, el replanteamiento de todos los proyectos, convocatorias y programas de la Secretaría para que no dijéramos este programa o este proyecto está cancelado, sino para decir este programa o este proyecto en esta nueva circunstancia se tiene que replantear y entonces va a tomar este rumbo, o va a tomar este formato, o va a tomar este lenguaje distinto que antes no le pertenecía. Y logramos, después del botiquín cultural, en el momento que se declara la fase 0 en el estado de Jalisco, lanzar un programa de apoyo solidario. El programa de apoyo solidario se basó justamente en que desde gobierno soltáramos los proyectos institucionales. Es decir, si nosotros teníamos proyectado hacer una gran presentación, un gran espectáculo o una temporada que sabíamos no íbamos a poder hacer, ese recurso iba para el sector. Si tenemos una bolsa, en el caso de Jalisco, por ejemplo, tenemos una bolsa de 8 millones de pesos para traslados de la comunidad cultural y artística para que puedan ir a presentarse y hacer giras y que tengan presencia en otros sitios. Ese fondo no se podía ejercer y en lugar de que nos fuera retirado, fue para el programa de apoyo al sector. Que el programa de apoyo, que se llama Sumarte en Casa, además tiene la virtud de ser de distribución inmediata. Es decir, entre que nosotros lo anunciamos y que se abrió la convocatoria, bueno, el registro, y que las personas ya estaban recibiendo el recurso en efectivo, no pasó ni una semana. Nosotros anunciamos un jueves, se abrió el registro el lunes, y el miércoles los primeros beneficiarios ya tenían los recursos en su mano. Que esto nos hacía que verdaderamente pudiéramos atender la situación económica de emergencia. Además, comenzamos por la parte más lejana del estado, al mismo tiempo que trabajábamos Guadalajara,
Y esto nos permitía también que pudiéramos avanzar en nuestro proyecto y eje estratégico de la reducción de brechas y la descentralización de la cultura y las artes, y que pudiéramos comprender en la diversidad del territorio la situación de nuestro sector. El programa tuvo una respuesta tan importante y una demanda también tan importante que hace una semana nuestro gobernador anunció un incremento de 10 millones de pesos más a esta bolsa. Que ahí lo más interesante es que eso ya no viene de la redistribución de los recursos. Es decir, logramos un incremento presupuestal en época de pandemia a través de un programa de reconfiguración del sector. A partir de ello, acabamos de presentar justamente la semana pasada nuestra siguiente fase, que nuestra siguiente fase es todas nuestras convocatorias, premios, estímulos, programas de apoyo al sector en un solo sitio y en una sola, digamos, en un solo esfuerzo, que es Cultura en Resiliencia, tomando los conceptos que en el marco internacional ha tomado la UNESCO, ha tomado también la Agenda 21, los Objetivos para el Desarrollo, en relación a nuestro sector como un elemento de resiliencia en esta etapa de crisis. Esta siguiente etapa es una bolsa son 23.900.000 en todas las bolsas y proyectos que diseñamos a partir de las mesas con la comunidad cultural y artística, para pasar a nuestra siguiente etapa que tiene que ver con el estímulo a la creación que seguimos necesitando en el sector cultural y artístico para mejorar y para proyectarnos y para la cultura del esfuerzo y para el entrenamiento cotidiano, tener estímulos a la creación. Y también a programas de reactivación solidaria del sector bajo los nuevos esquemas y las nuevas rutas solidarias, con los protocolos sanitarios, pero también comprendiendo el mensaje más importante de esta pandemia, que es el que necesitamos hacer comunidad, que en realidad necesitamos estar juntos, estar unidos, ir de la mano a pesar de la distancia, porque únicamente con un sector sólido, unido y cercano es que vamos a lograr saltar este bache para la cultura y las artes, y para que la cultura y las artes no se detengan en la crisis, sino que a través del talento hagamos la innovación y el replanteamiento de nuestro sector, que creo ese debe de ser la prioridad máxima de todo el ecosistema cultural hoy. Saber que no podremos consumir ni producir cultura de la misma manera, porque tampoco tendremos a las mismas audiencias y porque las personas no necesitarán lo mismo de nuestro sector a partir de la pandemia. Entonces necesitamos reinventarnos para seguir en movimiento. Es indiscutible la importancia de la cultura y las artes. Creo que es un tema que muchos hemos discutido a lo largo del tiempo. Queda muy demostrable también en estos tiempos de encierro. Yo soy de los convencidos que gracias a las manifestaciones artísticas hemos podido mantener una cierta cordura, ¿verdad? Lo que nos queda a algunos, un poco, y a otros a lo mejor en mucho mayor medida. También es cierto que el COVID-19 provocó que muchos organismos culturales, como bien lo acabas de detallar, tuvimos que hacer un borrón y cuenta nueva, un repensamiento, además a contrarreloj, porque es lo que se espera de un sector público. No podemos tomarnos el tiempo para filosofar y encontrar la piedra de toque ideal, ¿no? No es así, tenemos que reaccionar. En el caso de Nuevo León creo que fuimos de los estados que también inmediatamente tomamos carta en el asunto, pero también es cierto que bajo un contexto de crisis, aún y que todos o muchos organismos nos hayamos enfrentado a la circunstancia, y una de esas líneas evidentemente también es mantener los estímulos a la creación artística, porque sigue siendo una forma en la cual puedes mantener a ese sector activo. No le vas a resolver la vida porque ningún organismo cultural, me atrevo yo a decir, del país, tiene esa capacidad. O sea, sin embargo,
también es cierto que los estados en ese sentido no pueden solos. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué área de oportunidad ves tú respecto a la cultura a nivel federal frente al COVID, ¿verdad? Yo sí pienso que ha faltado un posicionamiento nacional respecto a la importancia de la cultura, en este caso la cultura mexicana, vamos a ponerle nombre y apellido, que pues a lo mejor no es de primera necesidad en el sentido estricto de que, bueno, si yo no tengo salud, me muero, si yo no tengo alimento, pues también me muero, pero sí es de primera necesidad en el sentido de que el ser humano no puede estar disociado de la idea de la conformación de un colectivo, de la conformación de sus ideas, de su inteligencia, de sus credos, y todo eso evidentemente es parte de lo que es la cultura. Es más, también me atrevería a decir, el ser humano no puede dejar de tener algún tipo de creatividad, o sea, ya sea tocar un instrumento, escribir, incluso fantasear, o hasta el acto de leer, que sigue siendo también un acto creativo, porque aunque la palabra ya esté escrita, la interpretación se la da quien está haciendo el acto o está ejerciendo el acto de lectura, ¿no? Entonces, a mí me parece un punto muy destacable de lo que dices, la formación de comunidad. Yo también me atrevería a decir que deberíamos de formar una fraternidad en el medio cultural, porque es clara. Vemos afectaciones en el sector, personas, grandes artistas que le están pasando muy mal en este momento, es una realidad, pero también es cierto que todos los estados somos finitos, ¿no? Y hay un poder incluso por arriba del estado, que en este caso es el federal, somos una república federal. ¿Qué áreas de oportunidad consideras que hay al respecto de este tema? Pues yo creo que justamente la mayor oportunidad es el diálogo y la construcción común, ¿no? Si hablamos de la diversidad en los estados, o sea, vaya, ahora que decíamos lo que es el Jalisco de los Altos, que el Jalisco costero y el de la sierra, vaya, si esto lo llevamos a las dimensiones de nuestro país, tenemos un México de tantas personalidades y de tantos sabores y de tantos colores, que justamente cuando comprendamos que esta diversidad es la mayor fortaleza y que esta diversidad en su fortaleza nos permite también tener sumas de miradas, creo que es la mayor oportunidad hoy. Es decir, si tenemos un proyecto, o sea, tenemos 32 proyectos estatales, que a la vez cobijamos cantidad de proyectos municipales, en el caso de Jalisco, 125. Y a su vez tenemos un proyecto de lo nacional, únicamente podemos fortalecernos cuando sumamos esos proyectos. Es decir, cuando comprendemos también las fortalezas y las habilidades y las herramientas que tienen los otros como un canal para fortalecernos, ¿no? Probablemente la experiencia que tiene vaya, Yucatán, que es un escenario que conozco bien, en el patrimonio prehispánico, es un elemento de gran fortaleza para estados que probablemente no lo tengan, ¿no? O sea, el caso de Nuevo León, pues no, o sea, entonces, pero la experiencia que tienen ustedes con el patrimonio industrial es una experiencia de los estados, porque no estamos en ese contexto. Lo mismo sucede con las industrias culturales y creativas, con el plurilingüismo, incluso con los proyectos de cultura comunitaria, ¿no? Es imposible lograr participación social cuando no participamos, es imposible hablar de comunidad si no hacemos comunidad. Yo creo que la pandemia nos está dando justo esta oportunidad, ¿no? Creo que, por ejemplo, los diálogos que hemos logrado entre los secretarios de los distintos estados, justo para decir, oye, ¿tú cómo has solucionado esto? Oye, ¿tú cómo ves esto? Incluso para compartirnos convocatorias, programas,
Para nosotros fue un gusto, por ejemplo, hemos compartido el caso del Fondo de Apoyo Solidario al Sector desde estados como Michoacán, que lo lanzaron hace poco, hasta con delegaciones chilenas, y lo vamos a compartir en Inglaterra en pocos días. O sea, este diálogo en el que dejemos de pensar que en un periodo gubernamental podemos inventar el agua tibia, porque no es cierto. O sea, nosotros lo que necesitamos es poder sumar miradas y reconocer el potencial y las capacidades y lo que ya se ha hecho a fin de poder fortalecer lo que estamos identificando como puntos blandos. Creo que la segunda gran fortaleza, que se basa mucho en esa, es que la pandemia nos dejó ver perfectamente dónde están nuestras heridas más profundas. O sea, fue una radiografía del sector. Desde que todos reconociéramos que no tenemos un censo actualizado de los actores culturales y que el que tengamos ocupaciones mixtas de manera constante en el sector hace que sea muy complicado el tener información actualizada, hasta el saber que la comprensión de la economía naranja, desde la perspectiva de la economía naranja y no desde la innovación, para la cultura, nos metió en mayores aprietos también ahora en la pandemia. Creo que sabemos perfectamente en qué tenemos que trabajar todos. Yo creo que no hay un estado en el país que no tenga en sus listas de urgente seguridad social, renovación y actualización legislativa en materia de cultura y artes, innovación para la cultura en materia de industrias culturales y creativas, y los censos de los agentes del sector para poder tener una mejor vinculación y visibilidad en relación a los actores que estamos participando. Si tenemos tan claro todos las necesidades de un sector que estuvo tan agraviado en la pandemia, creo que también tenemos una oportunidad hacia adelante para encontrar soluciones comunes, por lo menos en esos temas que ya sabemos que nos afectan a todos. Hay otros que probablemente afecten más a ciertos estados que a otros, o que sean una oportunidad para otros. Algunos sí y algunos no. Pero esos 4 temas, por lo menos, no son comunes, creo que a todos. No sé si tú te venga algún otro a la mente, pero creo que son los 4 que hemos platicado de manera constante y que tenemos que encontrar una forma de solucionarlo, y que, por ejemplo, la seguridad social del sector cultural y artístico va a ser muy difícil que lo solucionemos desde un estado, porque vamos a encontrar 32 soluciones distintas. Y creo que si podemos hacer una política nacional es mucho más sencillo, y creo que todos los estados estamos interesados en sumar a proyectos comunes que transformen el futuro de nuestro sector, para que, si volvemos a estar en una situación de crisis sanitaria como la que hemos vivido hoy, no tengamos que estar en situaciones tan vulnerables como las que hemos tenido que ver. Ya tomando esta conversación que ha sido muy rica en muchos aspectos, ¿qué realidades del COVID hoy en día respecto a cultura o a la forma en la que hemos repensado la cultura han llegado para quedarse desde tu perspectiva? Creo que el primero es el diálogo y la comunicación a la distancia. Todas las instancias públicas estábamos haciendo enormes congresos que eran muy onerosos, que eran muy costosos, para traer a las mentes más brillantes del mundo a nuestro contexto, y entonces y ahora nos damos cuenta de que muchas oportunidades de conocimiento y retroalimentación y análisis están a un botón de distancia. Nos obligó a migrar de manera rápida un elemento que creo que todos habíamos opuesto cierta resistencia a hacerlo. Y creo que en cuestiones de conocimiento, aprendizaje y retroalimentación
esto que estamos haciendo tú y yo hoy con todo el gusto es algo que se va a quedar como una constante. El que puedas intercambiar proyectos y aprendizaje y que puedas nutrir a la distancia sin necesidad de estar escribiendo documentos larguísimos, sino generando diálogos más cercanos y más amables. Para mí esto no es aplicable a la experiencia artística. Es decir, uno de los elementos que tomamos fue no hacer grandes producciones digitales, a no ser de los contenidos que teníamos ya programados e incluso que teníamos ya firmados, como fue el Festival de Mayo, que nos tomó aquí y que sí migramos todo a lo digital. Pero de ahí en fuera, creemos que desde nuestro sector una de las defensas que tenemos que hacer es la defensa de la experiencia artística. No es lo mismo el conocimiento y el diálogo y la charla a la distancia, en la que se extraña la cercanía del humano, pero que podemos tener cierta comunicación frontal, porque a pensar que podemos sustituir la experiencia artística y lo que genera en una persona, el ir a un teatro con la temperatura del teatro, de las alfombras, de las maderas, los colores, el ambiente, los olores, lo visual, y el poder sentarte a ver una ópera o a escuchar a una orquesta, eso no lo podemos sustituir. Creo que tendremos una transformación o un camino a migrar a audiencias mixtas, es decir, poder tener audiencias reducidas en los espacios culturales como medida sanitaria, y porque nos vamos a enfrentar a una crisis de audiencia, porque por primera vez tenemos miedo de nuestra propia especie, de estar cercanos a nuestra especie, y eso va a repercutir en las audiencias. Y creo que vamos a migrar a experiencias simultáneas, es decir, audiencias reducidas en un espacio físico, con muy buenas transmisiones, que nos permitan hacer el seguimiento de lo que está sucediendo en el espacio físico. Y creo que los microformatos volverán a tomar una fuerza singular para hacer justamente cuestiones de extensión territorial sin que eso active desplazamientos movilizados o aglomeraciones de personas. Creo que la recuperación del espacio público va a ser uno de los elementos, porque esa medida sanitaria va a quedar por lo menos el siguiente año con restricciones, y sabemos que en un sector tan creativo y tan efervescente como el nuestro, tendremos un año de experimentación de nuevos formatos, que también eso pues es muy emocionante, el pensar que el talento de nuestro sector, de nuestras personas, de nuestros creativos, se enfoque justamente a definir qué sigue para la cultura y las artes. Tenemos un bagaje histórico muy, muy importante de siglos, y el que podamos definir hoy y trazar juntos hacia dónde vamos después del COVID, creo que nos dejará justamente nuevos formatos y nuevas maneras de hacer las cosas. Pues que la era post-COVID nos reserve un espacio para poder regresar a ver una orquesta, una ópera, una danza, ballet o un teatro, como debe de ser también en un sitio que fue ideado para ese fin, pero que nos deje finalmente esta posibilidad de un diálogo mucho más cercano, que evidentemente podrá abonar positivamente a las relaciones entre estados, entre la propia federación y los estados, e incluso las instancias estatales o federales y otros países. Te agradezco mucho, Giovanna, este diálogo en este programa de Perspectivas Culturales, y pues esperamos volver a tener alguna otra oportunidad más de conversar. Muchas gracias. Te agradezco mucho yo, Ricardo. En realidad creo que lo que estás haciendo es muy, muy importante en relación no solo a lo que se está haciendo en Nuevo León y la mirada de vanguardia que has tenido tú justo para
atender a las bellas artes y la más alta cultura al mismo tiempo que están haciendo cuestiones de innovación y de industrias culturales y se están preguntando y replanteando, sino también en relación a facilitar este tipo de diálogos y de cercanía y de comprensión de la construcción común desde distintos territorios a donde lo habíamos pensado antes, justamente para que comprendamos que desde todos los espacios de este país se está haciendo, produciendo, consumiendo cultura y que en esta retroalimentación pues es cuando podemos ir haciendo movimientos y comprensiones más grandes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los amigos que nos sintonizaron en esta ocasión. Hasta pronto.